El trágico asesinato de Paola Salcedo ha conmocionado profundamente a la sociedad mexicana, generando una oleada de indignación y tristeza. La familia de la víctima ha señalado directamente a Carlos Salcedo, jugador del Cruz Azul, y a su esposa Andrea Navarro como los principales sospechosos del crimen. Recientemente, se han revelado descubrimientos en el celular de Paola que parecen incriminar aún más a su hermano, avivando las sospechas y tensiones familiares. Suscríbete a Bombazos VIP y no te pierdas este episodio completo si buscas justicia para Paola Salcedo. Este brutal asesinato ha dejado una cicatriz imborrable en su familia y en la comunidad. La joven fue asesinada en circunstancias inicialmente reportadas como un intento de asalto, pero su familia sostiene que se trató de un feminicidio premeditado, con su hermano Carlos Salcedo y su cuñada Andrea Navarro como los presuntos autores intelectuales. El periodista Carlos Jiménez ha informado que las autoridades encontraron en el celular de Paola amenazas de muerte provenientes de Andrea Navarro, esposa de su hermano. Estas amenazas, fechadas en 2020, indican una relación conflictiva y tensa entre las dos mujeres. Los mensajes hallados en el dispositivo móvil de Paola eran explícitos y escalofriantes, detallando escenarios de violencia y represalias personales. En varios textos, Navarro habría utilizado un lenguaje extremadamente agresivo, sugiriendo que Paola pagaría un alto precio por su interferencia en asuntos personales. Estas amenazas surgieron en el contexto de una serie de disputas familiares que se intensificaron a finales de 2018 y principios de 2019. Durante este periodo, Paola Salcedo descubrió que Andrea Navarro había sido infiel a Carlos Salcedo con un primo suyo. Al confrontar a Andrea y posteriormente informar a su hermano sobre la infidelidad, Paola se convirtió en el blanco de la ira de Andrea. Además de las amenazas directas, se sospecha que Andrea Navarro utilizó sus presuntos vínculos con el cártel de Tepito para amedrentar aún más a Paola. En algunos mensajes, Andrea hacía alusión a personas peligrosas que podrían encargarse de silenciar a Paola si continuaba interfiriendo en su vida. Estas insinuaciones añadieron un nivel adicional de miedo y tensión, exacerbando la ya complicada situación familiar. Las amenazas tuvieron un profundo impacto en la dinámica familiar. Paola, quien inicialmente había intentado mantener una relación cordial con su cuñada por el bien de su hermano, se encontró atrapada en una espiral de miedo y desconfianza. Las constantes agresiones verbales y amenazas veladas llevaron a Paola a tomar medidas de precaución, incluyendo la documentación de las amenazas y la búsqueda de apoyo en otros miembros de la familia. Algunos de estos consejeros sugirieron que Paola denunciara las amenazas a las autoridades, pero ella temía que hacerlo pudiera agravar aún más las tensiones y poner en riesgo su vida. Las autoridades, al acceder al celular de Paola, encontraron una colección meticulosa de pruebas que incluían capturas de pantalla, mensajes de texto y grabaciones de voz, que están siendo utilizadas para construir un caso contra Andrea Navarro. Los investigadores están utilizando esta información para construir un caso sólido contra Andrea Navarro, explorando todas las posibles conexiones entre las amenazas y el posterior asesinato de Paola. Las amenazas encontradas no solo incriminan a Andrea Navarro, sino que también podrían tener serias implicaciones legales para Carlos Salcedo si se demuestra que tenía conocimiento de las mismas y no tomó ninguna acción para proteger a su hermana. La familia de Paola ha argumentado que la inacción de Carlos equivale a una complicidad pasiva en el acoso y eventual asesinato de Paola. Además de las amenazas, la familia de Paola ha señalado que Andrea Navarro tenía vínculos con el cártel de Tepito, lo cual añade una dimensión aún más siniestra al caso. Según los familiares, estas conexiones criminales fueron una de las razones por las que Paola temía por su vida. El conflicto entre Paola y Andrea tiene raíces profundas y complejas que se remontan a varios años atrás. En 2018, Paola descubrió una verdad perturbadora. Andrea Navarro había sido infiel a su esposo Carlos Salcedo con un primo suyo. Este descubrimiento no solo conmocionó a Paola, sino que también la colocó en una posición difícil y dolorosa. La lealtad familiar la impulsó a actuar, y Paola decidió enfrentar la situación proporcionando a su hermano Carlos pruebas irrefutables de la infidelidad de Andrea. Las pruebas que Paola entregó a Carlos incluían mensajes, fotografías y posiblemente testimonios de testigos que confirmaban la traición de Andrea. Carlos, al enfrentarse a la realidad de la infidelidad de su esposa, experimentó una gama de emociones intensas, desde la tristeza y la decepción hasta la ira y el resentimiento. La revelación de la infidelidad no solo afectó la relación entre Carlos y Andrea, sino que también provocó una ruptura significativa en la familia extendida. Las alianzas y lealtades familiares se pusieron a prueba y las tensiones comenzaron a aumentar de manera constante. Andrea, sintiéndose traicionada y humillada, probablemente guardó un profundo rencor hacia Paola por haber expuesto su indiscreción. Este resentimiento se enraizó y se intensificó con el tiempo, alimentando una atmósfera de hostilidad y desconfianza. A medida que las tensiones crecían, los enfrentamientos entre Paola y Andrea se volvieron más frecuentes y acalorados.
Las discusiones se intensificaban y las palabras hirientes y acusaciones volaban con regularidad. La relación entre ambas mujeres se deterioró hasta el punto de ser irreparable, afectando a todos los miembros de la familia que se encontraban atrapados en medio del conflicto. La situación alcanzó un punto crítico cuando las amenazas comenzaron a surgir. Andrea, acorralada por la vergüenza y el resentimiento, podría haber recurrido a intimidaciones y amenazas en un intento desesperado de silenciar a Paola y proteger lo que quedaba de su reputación. Lamentablemente, la escalada de tensiones y amenazas culminó en una tragedia inimaginable: el asesinato de Paola. Este acto atroz no solo puso fin a la vida de Paola, sino que también dejó una cicatriz indeleble en la familia, marcando el punto culminante de años de conflicto y resentimiento. La muerte de Paola es un recordatorio devastador de cómo las dinámicas familiares complicadas y las infidelidades pueden desencadenar consecuencias fatales, alterando para siempre la vida de quienes quedan atrás. Los familiares de Paola han sido vocales en sus acusaciones, señalando no solo a Andrea Navarro, sino también a otros miembros de su familia. Según estos testimonios, familiares de Andrea también amenazaron a Paola tras el descubrimiento de la infidelidad. Estas amenazas se suman a la evidencia que ahora las autoridades están evaluando para esclarecer el caso. En un giro inesperado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha arrestado a 2 individuos bajo la sospecha de haber participado en el crimen. Según las autoridades, el asesinato ocurrió en el contexto de un intento de asalto que salió terriblemente mal. Sin embargo, esta versión oficial ha sido recibida con escepticismo y desconfianza por parte de algunos familiares y allegados de la víctima, especialmente por su madre, quien sostiene una teoría muy diferente y mucho más perturbadora sobre lo que realmente sucedió. Las autoridades, apoyándose en pruebas circunstanciales y en las confesiones obtenidas durante los interrogatorios, han tratado de cerrar el caso bajo esta premisa. Sin embargo, la madre de Paola ha expresado públicamente sus serias dudas sobre la versión oficial. Para ella, este relato no es más que una cortina de humo diseñada para desviar la atención del verdadero motivo detrás del asesinato de su hija. En declaraciones emotivas y contundentes, ha argumentado que su hija fue víctima de un feminicidio meticulosamente planeado y ejecutado, implicando directamente a su propio hijo Carlos Salcedo y a su nuera Andrea Navarro. La madre de Paola sostiene que el conflicto familiar, enraizado en la infidelidad descubierta por Paola en 2018, nunca se resolvió y de hecho se intensificó con el tiempo. Según su versión, las amenazas que Paola había recibido de Andrea, motivadas por el resentimiento y el deseo de venganza, culminaron en un complot para silenciarla de manera definitiva. Ella cree firmemente que el asesinato de su hija no fue un incidente fortuito, sino un acto deliberado de violencia premeditada. Esta acusación añade una capa de complejidad al caso y plantea serias interrogantes sobre la investigación de la Fiscalía. La madre de Paola ha señalado lo que considera inconsistencias y lagunas en la versión oficial, demandando una revisión más profunda y exhaustiva de todas las evidencias. Su clamor ha resonado en los medios de comunicación y ha generado un debate público sobre la eficacia y la transparencia de las autoridades judiciales en casos de violencia de género y feminicidios. El escepticismo de la madre de Paola no es aislado. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han mostrado su apoyo, demandando que se investigue a fondo todas las posibles motivaciones y que se considere la historia familiar y las amenazas previas. Estas organizaciones subrayan la importancia de no descartar ninguna línea de investigación, especialmente cuando hay indicios de que el crimen podría estar relacionado con dinámicas de poder y violencia dentro del entorno familiar. Mientras tanto, la comunidad permanece dividida entre aquellos que confían en la versión oficial de la Fiscalía y aquellos que, como la madre de Paola, creen que aún queda mucho por descubrir sobre el trágico asesinato. Lo que ha incrementado aún más las sospechas de la familia y del público es la actitud de Carlos Salcedo tras la muerte de su hermana. El jugador no asistió al velorio de Paola ni se puso en contacto con su familia, un comportamiento que muchos interpretan como un intento de distanciarse de la situación y evitar confrontar las acusaciones. Los recientes hallazgos en el celular de Paola han añadido más peso a sus acusaciones, y la presión pública sobre las autoridades para que resuelvan el caso de manera justa y completa sigue aumentando. Mientras las investigaciones continúan, la comunidad espera que se haga justicia y que la verdad salga a la luz, proporcionando algo de consuelo a una familia destrozada por el dolor y la traición. Recuerda suscribirte a Bombazos VIP para estar al tanto de este caso y otros temas de interés. Nos vemos en el próximo episodio.